Bueno, estamos con la localidad de San Carlos de Bariloche, en la cordillera nuestra, esta zona tan hermosa de la Argentina, con Luis Pilquimán. Muy buenos días, ¿cómo te va, Luis? Muy buenos días, ¿cómo está, compañero? Gracias por la comunicación. Estamos acá a la orilla del Nahuel Huapi, territorio ancestral mapuche. Luis Pilquimán Tañiduy, y como se dice que mi nombre es Luis Pilquimán. Yo soy lonco de la comunidad Huefú Huechú del paraje de Cerro Alto, en la zona de Pilcanilleu. Y además en este tiempo el Parlamento mapuche me ha elegido como referente zonal de la zona andina, digamos, que corresponde a varias localidades acá en la cercanía de Bariloche, El Bolsón, Pilcanilleu y otras tantas localidades aquí de este lugar, digamos, ¿no? Ajá, perfecto. Muy bien. Desde hace ¿qué tiempo estás viviendo por esa zona? En los últimos tiempos, porque en realidad mi comunidad está ubicada en la zona de Pilcanilleu, que es una zona más de la meseta, hacia el este de Bariloche. La realidad es que los campos en la zona de la meseta, en los últimos tiempos, producto de la sequía, han expulsado, por decir de alguna manera, o la gente ha tenido que irse en búsqueda de mejores condiciones de vida a la ciudad, la gente más joven. Yo hace rato que ando por la vida dando vuelta. Mis padres vivieron hasta hace pocos años en ese territorio, ahora viven mi hermana, mis otros familiares que están ahí en el lugar. Así que yo he estado yendo y andando por la zona cordillerana, fundamentalmente, de Chubut, de acá Río Negro, de Neuquén, en cuestiones de solidaria, de organización, de militancia, con distintas situaciones, digamos, vinculadas al tema mapuche, pero también otros tipos de situaciones que se van dando, digamos, ¿no? Cuando era más niño, comenzamos a trabajar en la comunidad con una cooperativa agrícola ganadera y de consumo, y bueno, ahí me tocaba hacer funciones de manejar, no sé, el camión de la cooperativa y hacer esos viajes, juntaba lana, enfardada, limpieza, además. Así que de casi de toda la vida he estado en cuestiones así sociales, activando, digamos, ¿no? Pilquimán. Pilquimán. Uh-huh. En el anterior lugar donde estabas antes de llegar a Bariloche, ¿qué actividades económicas desarrollaban con la comunidad? ¿De qué vivían? ¿De qué actividades hacían? Básicamente se hace ganadería de cría de ovejas, digamos, ¿no? Cría de ovejas, caballos, un par de vacas, porque los campos no son para tener vacas, digamos, se tiene una siempre para la leche, para hacer algunas cuestiones derivadas de ahí, pero fundamentalmente la economía la genera para la familia la cría de ovejas, digamos, ¿no? Que una vez al año se esquilan las ovejas, estacionalmente se venden los corderos cuando hay como un pequeño excedente. Esos son los principales ingresos, digamos, ¿no? Después, en la zona rural, hasta hace un tiempo se hacían la caza de liebre, la liebre europea, el zorro colorado, no sé qué sé yo, y también era un pequeño ingreso. Las economías de las familias son muy finitas, digamos, entonces cualquier cosa que pareciera que es poca plata sirve. Después la huerta familiar, para el autoconsumo fundamentalmente, porque bueno, tampoco hay mucha agua, digamos, entonces mi padre sabía tener, fundamentalmente él poniéndole mucho trabajo al tema de tener pasturas, o sea, alfalfa concretamente, algo de cebada, pero dependía de los años, digamos, donde había un poco de invierno que había venido llovedor, un poco de nieve, había agua en la primavera y verano, si no, eso, la verdad que no andaba. Y ahora, bueno, mi familia un poco más actualizada ha empezado a usar invernaderos, otro tipo de riego, por goteo y demás, aprovechando la captura y el traslado de agua, mejorando algunas condiciones, digamos, ¿no? Pero bueno, la economía siempre es muy al límite, digamos, ¿no? Entonces la gente tiene que salir a hacer trabajo afuera, en estancias, en construcciones, trabajos temporarios, digamos, de esquila o de soje o de escole se les llama cuando hay que limpiar a los animales. Tareas temporarias así, de a veces de un par de meses, pero a veces de días nomás, son como, pero generan, digamos, esos ingresos, como decía anteriormente, que parecieran que son pocos, pero que
que a las familias del lugar sirven, ¿no? Ujú. Y las mujeres hilando, tejiendo, y ahí generando también ingresos para la compra de alimentos o de vestimenta, yendo a las escuelas rurales que quedaban lejos, que había que ir, quedarse en el lugar los 15 días, después volver, y bueno, esa ha sido nuestra vida, digamos, cuando éramos niños, en la ruralidad, y después recién de los 20 años yo partí un poco para andar y para la ciudad también, ¿no? Ujú. ¿En qué ibas a la escuela, Luis Pilquimán? ¿En qué ibas a la escuela? A caballo, porque estábamos más o menos unos 20 kilómetros, estábamos nosotros, así que mi padre nos llevaba el domingo a la tarde, nos quedábamos 15 días y esperando el próximo viernes, nos buscaban, y bueno, éramos un grupo lindo de chicos que veníamos, digamos, todos a caballo, y nos llevaba como 3-4 horas de cabalgata hasta llegar a la casa, que llegábamos casi de noche en la mayoría de los casos, en verano, en invierno sobre todo, digamos, ¿no? En verano como siempre la luz es más amplia y podíamos estar llegando, pero eran difíciles, digamos. Nosotros eran por ahí, yo recuerdo cuando era un poco más grande, pero a veces nuestros hermanos que eran más chiquitos la pasaban más difícil, digamos, porque uno tenía que traerlos a ellos también y demás, así que esa era la situación, digamos. Una escuela, empezamos con una escuela rancho, digamos, ¿no? Esa que había que apuntalar la galería, el techo, poner los tarritos por las goteras cuando llovía y demás, y de poco se fue modificando y fuimos mejorando las escuelas, y bueno, que después más adelante puedo contarte la triste historia que estamos viviendo con esa escuela, pero que bueno, que esa ha sido la vida nuestra, digamos. Mi papá, además de tener un lugar ahí, sabía trabajar de puestero, de cuidador de animales, entonces estaba un tiempo acá, se iba, trasladaba a otro lugar, así que después cuando se iba muy lejos nos trasladábamos toda la familia y teníamos que ir a otra escuela rural, así que hice como en 3 escuelas distintas la primaria, hasta que terminé en la escuela 98 de Pichileufu, andando, digamos, ¿no? Con la familia que trabajaba y nosotros hacíamos la escolaridad. Ujú. Dos preguntas también que hacen a la vida de que me estás contando, Luis. ¿Cómo era la alimentación? ¿Qué era lo que comía, la comida típica? ¿Y dónde dormían? La, la comida, haciendo más justo, charlábamos con otro montón de gente mapuche que nos juntamos ahí, y antes era la carne, la papa y la cebolla. Esas 3 cosas, la sal, y con eso ya estábamos, digamos, ¿no? No habían muchos más elementos. O sea, a veces estacionalmente sí encontrábamos arveja, habas o lechuga o no sé otro. Eso era estacional. Después no había, digamos. Y de vuelta, como decía, si el año venía bueno se podía producir. Si no venía medio seco era más limitado. Nuestra casa, digamos, era un lugar de vivienda, construcciones de adobe, de piedra, adobe, con techo de paja, digamos, de coirón, se llama acá. Esas eran nuestras viviendas, una cocina, un tacho en el medio de la casa, que ahí, bueno, hacía que nos rodeábamos todo a la mañana, sobre todo a la tarde donde se ponía fresco, y bueno, nuestros padres trabajando afuera, en la huerta, en el arreglo de los alambrados, siguiendo los animales, qué sé yo, como que esa era la actividad. Y nosotros siempre desde muy chicos se nos encomendaban tareas, ¿no? O sea, el que llegaba del estar tenía que llegar, cambiarse de ropa, ponerse la pilcha más de trabajo, digamos, más gastada que sabíamos tener, y a salir a ver los animales, a recorrer, qué sé yo, el campo, ver el agua. Siempre habían tareas así que se nos encargaba, digamos, ¿no? Ujú. Así que esa fue nuestra crianza en la ruralidad. ¿Y cómo fue que fuiste siendo consciente de defender los derechos históricos ancestrales del pueblo mapuche? Vos sé que un poco se mama eso desde la casa, digamos, ¿no? Porque, bueno, te decía que había una cooperativa, que es agrícola ganadera, que era de pequeños ganaderos, de productores. Mi padre era el presidente de esa cooperativa, entonces alguien se había recibido un proyecto que había llegado a través de un cura de la Iglesia Católica, y que nos habían donado un camión 350 medio viejito, pero que era lo que había, digamos, y para ese tiempo era un lujo,
modelo 78, creo que era el 350, había que hacerlo andar, naftero, mirá, el 50 era naftero, y venían con un V8, y así que bueno, yo había aprendido a manejar algo, mi papá tenía una estanciera, ahí había aprendido a manejar yo y más o menos manejaba, digamos, entonces después había cuestión de corajearla, como se dice, y empezar a manejar el 350 cargado de lana y demás, de leña y toda esa situación, así que ahí empezamos a andar, y después de manejar ya me tocó tener algún cargo en la cooperativa. Después siempre habían reclamos por la tierra, por tener la titularidad, para asegurar la tierra de alguna manera. Entonces a veces habían reuniones que se hacían en otras localidades donde venían funcionarios de la provincia, o simplemente donde la gente se juntaba para unar criterios, reclamos, propuestas. Entonces alguien tenía que viajar, de vuelta viajamos para allá, y bueno, de a poco nos fuimos asumiendo como responsabilidades, muchas veces sin darnos cuenta, y después, una vez que ya estábamos ahí, había que dar continuidad, digamos. Entonces ya era volver y convocar a otros vecinos, a otros parajes que no habían podido participar, contar de qué se había tratado las reuniones, de cuáles habían salido las propuestas, cómo se seguía todo. Entonces, bueno, de a poco uno fue haciendo ese camino, y sin querer, digamos, la vida terminamos activando y coordinando cosas, acciones, digamos, ¿no? Vinculada, bueno, a la producción, al alimento, a la tenencia de la tierra, y después a recuperar aspectos de la cultura también, porque en mi casa siempre se habló el Mapuzungún, o sea, mis padres, mi madre fueron transmisores de eso. Uno no lo practicó, digamos, porque no era una cosa cotidiana, pero sabía que eso estaba, y que mi padre siempre tenía esa cosa cuando había alguna reunión así, era hacer notar que él pertenecía al pueblo mapuche, y era visible, y siempre habían otros viejos, como se dice, cariñosamente, que lo acompañaban. Entonces era fuerte la presencia de los mapuche en reuniones por ahí que eran bastante ampliadas y diversas, ¿no? Bueno, estamos en diálogo abierto con Luis Pilquimán. ¿Desde qué localidad y en qué región, qué provincia realizabas todas esas actividades, Luis? Siempre en la zona entre la cordillera y la estepa de Río Negro, digamos, los parajes, las zonas de Pilcanilleu, Comayo, que eran las localidades de los pueblos más, que hoy siguen estando, son más conocidos, y después todos los parajes, digamos, en muchas de esas zonas hay mucha gente dispersa, muchos kilómetros. Acá las distancias son bastante largas, así que muchas veces eso se hacían a caballo, no es que siempre se hacía en auto. Después ya, cuando yo hablo de la existencia del 350, eso era en el 80 más o menos, y no había muchos autos dando vuelta en la zona, entonces y además no era fácil conseguir la nafta, digamos, o sea, había que ingeniársela por otro lado. Entonces a veces te combinaban con la comunicación, mucho menos que ahora, era simplemente Radio Nacional. Pero sobre todo lo que ha pasado, siempre nos acordamos eso de comprometer, por ejemplo, decir en septiembre nos vamos a juntar, y en septiembre nos juntábamos, digamos, y llegábamos todos los que llegábamos, que estábamos avisados, y no es que había un día, era la primera quincena de septiembre, entonces que llegaba el 7, el 10, el 12, ahí iba llegando la gente y se iba charlando. Eran las formas de comunicación, digamos, ¿no? Así que esa es la situación que había. Los caminos eran muy malos, no habían caminos, en muchas casas no habían caminos de acceso a las viviendas, entonces todo era muy difícil, digamos, ¿no? El transporte público ni hablar, eso no existía, digamos, ¿no? Entonces como que me había que ingeniársela con lo poco que había, digamos, en el lugar. ¿Y cuáles eran las principales consignas, las principales necesidades, las principales búsquedas que tenía el pueblo mapuche en ese momento, y cuáles son ahora, digamos? Casi siempre ha sido la misma, porque en ese tiempo era asegurar la tierra que teníamos, ¿no? Que a veces era poca, que a veces era de mala calidad para el pastoreo de los animales, pero era la que había. Entonces había que asegurar, porque en realidad
siempre llegaba la noticia que en otro lugar se iba perdiendo la tierra, que alguien, un turco, un gallego, como se dice acá, se había quedado con un pedazo de tierra y que la gente había tenido que irse para el campo, para el pueblo, no se sabía muy bien. Entonces, ante esos comentarios había preocupación y había que asegurar lo que había, digamos, ¿no? Entonces ahí se, se formó en un tiempo ya bastante más adelante. En el 84 hubo un momento de mucha crisis porque hubo una nevada histórica acá, que cayó como 1 metro de nieve, más 2 en algunos lugares, y eso generó una mortandad de ovejas, de caballos, muy importante, digamos, ¿no? Hay gente que se quedó prácticamente sin nada, y ahí surgió de parte del obispado de Viedma, con el obispo de Saine, digamos, la idea de una oveja para mi hermano, y nos traían 4 o 5 ovejas, digamos, que parecía nada, pero había quedado menos. Entonces de a poco se fue recuperando eso y se empezó a trabajar. Ese también fue un punto en lo personal importante, porque se empezó a poner gente del lugar que coordine un poco esa acción. El obispado había conseguido un financiamiento nacional, pero internacional también, que los puso a disposición ahí de las cooperativas existentes, las comunidades nacientes y referentes del CIMU local. Y bueno, yo era bastante joven ahí, no recuerdo, pero tenía menos de 20 años. Integré ese grupo de promotores sociales llamados, que pertenecientes a la Iglesia Católica, pero que bueno, que era, más que nada éramos accedores de cuestiones de coordinación, de encontrar, de comunicar, de trasladar cosas que llegaban, digamos, a las familias de la zona. Así que por ahí fue pasando la vida, y eso también ayudó a tener un nivel de formación ya más política, si se quiere, de alguna manera, porque bueno, había que analizar las situaciones, había reuniones con el gobierno, había que pensar estrategias. Se empieza el debate de una ley provincial, la ley integral de la indígena, que fue bastante participativa, con construcción. Entonces había que, bueno, salir a debatirlo en Jacobasi, que era como el centro neurálgico de las conversas, pero después salir por los parajes también a decir, esto se está debatiendo, cómo la ven, qué les parece, qué hay que aportar, cómo se va modificando, y bueno, de vuelta vayan designando una representación, porque hay que ir a esa asamblea. Y bueno, eso se fue dando en el 84 para adelante, digamos, y en el 87 se sanciona esa ley, que bueno, que también podemos hablar largo y tendido, ¿no? Ajá, muy bien. Un poco nosotros tuvimos noticias acá, Luis. Estamos hablando con Luis Pilquimán, un dirigente, un conocido representante del pueblo mapuche en la zona de Bariloche y la región, de un encuentro que hubo de la comunidad mapuche. No hace mucho. ¿Qué nos puedes contar de eso, Luis? Bueno, ahora muy concretamente el miércoles pasado, una de las comunidades de la zona norte del lago Nahuel Huapi, Quintriqueo y Melo, ellos tuvieron un desalojo parcial. La justicia provincial de Neuquén ordenó el desalojo de las comunidades y se consumó parcialmente en una parte del Lost Quintriqueo, de la comunidad Quintriqueo. Y eso separa la ruta 40, digamos, ¿no?, que viene de Bariloche y Villa Langostura. Ahí del otro lado están los Melos. Bueno, ahí la gente resistió un poco a esta situación. Los grupos familiares eran mucho más amplios, entonces el coordinador del operativo de Salosco entendió que no estaban dadas las condiciones de seguridad para llevarlo adelante y se suspendió. Eso generó una reacción muy fuerte, porque hubo un acompañamiento de parte de muchas comunidades mapuche, de todos los lugares, digamos, llegamos ahí a acompañar a ellos, y se fue armando la idea de visibilizar de la manera que fuimos encontrando propuestas, y entre ellos surgió hacer una caravana, digamos, para reunirnos en el territorio. Convocó a la gente de Bariloche, las localidades cercanas, la gente del lado de Neuquén, de Villa Langostura, Junín, San Martín de los Andes, hasta la misma ciudad de Neuquén, Chipoleti, Regina, del lado de Río Negro. Estamos hablando de lugares que están como a 600 kilómetros de acá. Llegó ahí y la verdad que tuvimos una muy buena recepción, una grata compañía, y hasta con mucha alegría se recibió eso, porque hubieron más de 1000 personas
acompañando ese proceso, y eso generó para nosotros más allá del desalojo consumado, un nivel de acompañamiento muy importante, digamos, ¿no? Por entender que no solamente se defiende el territorio de una comunidad, sino que ese territorio, el día que se llegara a perder, va a pasar a mano extranjera, y está metido, según nuestro análisis de mucha sociedad, dentro de esta idea de extranjerizar la tierra para no sé, con fines de explotarla, digamos, generar hoteles, complejos y demás. Entonces, la verdad que el acompañamiento y la reacción de la gente de Bariloche y de estas localidades de acá cercanas ha sido muy contundente, y la verdad que generó un aire, digamos, de mucha esperanza para enfrentar los procesos estos de entrega que vienen trayendo a veces gobiernos nacionales o gobiernos provinciales, que son pasivos y cómplices entregadores de esta situación. Así que hemos estado ahí en estos tiempos muy con las dos cosas, digamos, el momento del desalojo del día miércoles, pero que el día sábado con muchísimo acompañamiento y mucha fortaleza. Luis Pilquimán, ¿qué conclusiones o qué consignas o qué determinaciones tomaron a partir de esta reunión de más de 1000 compañeros mapuches y la comunidad de la región? En continuar, digamos, esta no es una lucha solamente de los mapuches, sino que es una lucha por la soberanía, es una lucha por seguir sosteniendo el disfrute, el uso y la utilización de los recursos naturales, porque en una comunidad mapuche cualquier persona de bien puede venir a compartir, a caminar, a conocer, a escuchar la historia, a recorrer y conocer su territorio, mientras que cuando llega un extranjero se pone el límite, guardia, seguridad, ya no podés entrar más, digamos, por los campos y recorrer ningún curso de agua y demás, digamos, ¿no? Esa es una gran diferencia que la gente eso lo ve, lo valora. Entonces, esto es una manera de expresar eso, soberanía y continuidad y presencia en el territorio, digamos, ¿no? Que eso que muchas veces decimos, esto de los bienes comunes y demás, bueno, eso es una práctica. Dentro de una comunidad mapuche poder acceder a un cerro, poder tener esa idea del trekking, de la caminata, de la observación paisajística, de conocer la flora y la fauna, en coordinación con la comunidad, y sin generar costos, digamos, no es que te van a cobrar o se lucra con eso. A veces hay gente que tiene sí un poco más ordenado el tema de un camping, un lugar, pero que en realidad normalmente vos podés acceder a un territorio, así te invitarán unos mates o las cosas que hay en la ruca, en las casas de ahí, y salir a caminar y andar, digamos, ¿no? Es tener intenciones de compartir y conocer, tener esa apertura de que hay una realidad, hay culturas, convivimos en esta Argentina, que está conformada por más de 40 pueblos indígenas a nivel nacional, y que acá el pueblo mapuche es predominante, y que vive acá por milenios, digamos, por tiempos inmemoriales, y que ha construido su pensamiento, su relación con la naturaleza a partir del respeto, de la armonía, de la contemplación y demás, y que esa misma mirada ancestral es un aire, es una propuesta filosófica, política, cultural, y para estos tiempos, digamos. Así que bueno, esa es un poco la idea de compartir y estar ahí, y ha sido las propuestas que se han ido debatiendo, intercambiando, muchas cosas de intercambio, de escucha, digamos, ¿no? Escuchar a uno, escuchar a otro, gente que nunca nos pasó eso, gente que dice, yo nunca me acerqué a ninguna marcha, nunca participé de nada, y se sintió convocada y ahí estuvo presente, digamos. Eso es altamente valorable, ¿no? Así que, ¿quién dijo que todo está perdido, no? Exactamente. Bueno, mira, te agradecemos mucho esta charla, mucho, la vamos a difundir por todos los medios posibles, por internet y por celular y por todos los medios posibles. Pero te queremos hacer una pregunta media formal. ¿Qué quiere decir LOF? LOF es comunidad, es la denominación que tiene el pueblo mapuche para decir el conjunto de la comunidad. Porque muchos términos son bastante más englobadores, digamos, ¿no? A veces nosotros decíamos, defendamos el territorio,
y cada vez que decimos eso hay que explicar, porque en Mapu Sumún se diría lo que es el Mapu, digamos, que es el todo. El territorio también es eso, digamos. Para nosotros en nuestros tiempos entendemos territorio, el espacio físico, la tierra, lo que hay, digamos, lo natural, las flores, la fauna, los ríos y demás, pero también va la historia, va la cultura, va la memoria de esos lugares. Entonces todo eso es territorio. Entonces cuando defendemos eso. Y un LOF está integrado por eso, por el territorio y por las personas, digamos, ¿no? Nosotros siempre reflexionamos con que el territorio o la naturaleza, digamos, como quiera llamarse, vive sola. Si no hay presencia humana, sigue estando y a veces se desarrolla mejor. En cambio, nosotros los humanos sin ese territorio no podemos vivir. Entonces esa es un poco la situación. Así que esos somos los LOF o LOFCHE, que el LOFCHE es como más la gente, digamos, ¿viste? Pero que es lo mismo, digamos, ¿no? Es la comunidad que en términos jurídicos hoy la Constitución y los derechos reconocen a los pueblos indígenas. Uh-huh. Bueno, Luis Pilquimán, muchísimas gracias, referente mapuche de la zona de Bariloche y toda la región andina. Te queremos agradecer por la participación y felicitarte por todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por la comunicación. Nosotros esto es una acción y una construcción colectiva. Así que bueno, ahí siempre dispuesto a charlar. Así que muchas gracias por la comunicación. Al contrario, gracias a vos. Buenos días.